Alumnos, buenos días. Vamos a empezar con la segunda clase virtual. Esta trata acerca de tipos de célula. Vamos a tener dos tipos. ¿Cuáles son? Célula eucariota y célula procariota. La imagen nos indica que entre ellas va a existir muchas diferencias, ¿sí? Estas las vamos a encontrar conforme vayamos desarrollando esta parte. La célula procariota. Aquí justamente tenemos una imagen de una célula procariota. Esta célula procariota es muy primitiva. ¿Por qué es muy primitiva? Porque no va a presentar orgánulos internamente como es en el caso de la célula eucariota. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Internamente vamos a encontrar su genoma o su ADN. Este va a estar disperso, y lo cual le va a permitir a que esta célula se reproduzca dando origen a otras similares a ellas, a través de la herencia, ¿no? ¿Qué más podemos observar en esta célula? Esta célula presenta una capa roja que lo va a proteger, ¿no? A esta la llaman cápsula, ¿sí? Aquí, justamente la cápsula. ¿Qué es la cápsula? Esta está compuesta de ciertos azúcares especiales que le van a proteger. ¿Para qué? Para permitir el desarrollo, de la bacteria, ¿sí? Lo va al mismo tiempo a hacer a que se adhieran a las superficies de su entorno. ¿Cómo? Es que estas fácilmente se van a poder adherir o pegar a las superficies donde ellas van a estar viviendo o alojándose, ¿sí? La pared celular. Retrocedamos nuevamente a la imagen. La pared celular está un poco más adentro, que viene a ser esta capita amarilla. ¿Para qué sirve la pared celular? Es una estructura rígida que también va a proteger, pero va a dar forma a la célula, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a prevenir la deshidratación de la misma. Y también está hecha o contiene gran cantidad de peptidoglucano y otro tipo de polisacáridos. Retornamos nuevamente y observamos que más adentro de la célula nosotros vamos a encontrar otra capita verde más interna ya, que se llama membrana celular. En esta membrana celular se va a permitir el equilibrio tanto entre el medio interno como en el medio externo de las bacterias. O sea, a través de ella se van a producir el traspaso de ciertas sustancias que se van a encontrar internamente con las sustancias que van a exponerse externamente. Bien, un poco ya más adentro vamos a encontrar al citoplasma, que justamente esta es una matriz gelatinosa o viscosa de aspecto granuloso, porque justamente en su interior vamos a encontrar solamente ribosomas. ¿Qué son los ribosomas? Son los únicos organelos u orgánulos celulares que van a existir en su interior. ¿Justamente para qué? Para fabricar proteínas en su interior. ¿Qué es el pili? El pili, justamente aquí en esta otra imagen, lo vemos como si fuesen pequeños pelitos o pequeñas cerdas, las cuales nos van a permitir el ingreso de la ración genética. ¿Hacia dónde? Hacia otra bacteria. De esa manera es que ellos pueden reproducirse, ¿no? A través de estos pilis que van a encargarse del traspaso de ciertas sustancias genéticas. Estos son cortos muy finos y muy numerosos. Estos son pelitos. Luego vemos los flagelos. ¿Qué son los flagelos? Son estructuras delgadas que van a servir ¿para qué? Para que la bacteria pueda desplazarse en las superficies que estén
ubicándose, ¿no? En el centro ya de la bacteria vamos a encontrar a quién, dijimos hace un momento, al ADN o a su genoma, que indicará que conforme esta bacteria se va desplazando su ADN, esta va a dar origen a qué, quizás a través de su reproducción, a otra bacteria, esta otra y así sucesivamente, ¿no? Haciendo que estas bacterias se reproduzcan rápidamente. También dentro de estas bacterias u organismos procariotes vamos a encontrar laminillas fotosintéticas. ¿Qué son? Van a contener pigmentos. Entre ellos vamos a tener clorofila, que en su caso van a permitir que puedan producirse la fotosíntesis en algunas bacterias. Vamos a encontrar el pigmento azul, que es la ficocianina, ficoeritrina, el color rojo, xantofila, el color amarillo, encargados de producir la fotosíntesis junto con la clorofila. Esta es la organización de ¿quién? De un organismo procariote, un organismo muy primitivo. ¿Por qué primitivo dijimos hace un momento? Porque este no va a contener los orgánulos que presenta una célula eucariota. ¿Sí? Pasamos ahora a ver la célula eucariota. Célula eucariota, esta que me indica que este término eucariota proviene del vocablo griego buen, carión, núcleo. Uniendo ambas nos dice que corresponde a tener un núcleo verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente estas se van a diferenciar de las otras por el núcleo verdadero. Aparte de eso, que van a presentar una cierta cantidad de orgánulos u organelos citoplasmáticos. ¿Quiénes son los organismos eucarióticos? Son aquellas algas, hongos, plantas superiores y algunos animales. En el paso de procariotas a eucariotas significó el gran salto en complejidad de la vida y uno de los más importantes de su evolución. Sin la complejidad que adquirieron las células eucariotas no habrían sido posibles ulteriores pasos como la aparición de los organismos pluricelulares. La vida probablemente se habría limitado a constituirse en un conglomerado de bacterias. De hecho, a excepción de procariontes del que proceden, los 4 reinos restantes, es decir, animales, plantas, hongos y protistas, son el resultado de ese salto cualitativo. El éxito de estas células eucariotas posibilitó las posteriores radiaciones adaptativas de la vida que han desembocado en la gran variedad de especies que existe en la actualidad. Las células eucariotas presentan un citoplasma organizado en compartimentos. Como les vuelvo a indicar, estos van a contener internamente una serie de orgánulos, los cuales van a estar interconectados unos a otros, ¿sí? Con su núcleo, que es el más notable y característico en los compartimentos en que se divide el protoplasma, ¿no? El ADN también se va a encontrar distribuido en ciertos orgánulos, en ciertos cuerpecillos llamados cromosomas. En el protoplasma se van a distinguir 3 componentes principales: la membrana plasmática, el núcleo celular y el citoplasma. ¿Sí? Toda célula eucariota en su citoplasma va a tener un citoesqueleto. ¿Qué será el citoesqueleto? Viene a ser como si fuese una malla en donde van a estar incrustados todos los orgánulos, funcionando cada uno de ellos y haciendo pues que la célula normalmente siga su curso. Formas de células. Vamos a tener aquí 2 tipos, célula animal y célula vegetal. Hoy día vamos a ver solamente la célula animal. Que la célula animal, como lo vuelvo a indicar, es una célula eucariota y va a presentar su membrana, su citoplasma y su núcleo. Y por supuesto, internamente va a llevar una serie de organelos u orgánulos citoplasmáticos.
Las células animales componen los tejidos de los animales y se distinguen de las células vegetales. ¿En qué se diferencian? En que la célula vegetal va a tener una pared celular, plastos y algunas vacuolas, como vamos a ver posteriormente. Membrana celular. Esta membrana celular, llamada también plasmática o citoplasmática, es una estructura laminar formada principalmente por lípidos y proteínas, o sea, por macromoléculas internamente, ¿no? Y ambas van a hacer que estas se muevan dentro de la membrana. Esto según Singer y Nicholson en 1972, cuando hicieron sus estudios acerca de la membrana celular. ¿Qué nos dicen? Los lípidos son del tipo fosfolípidos. Entre ellos tenemos lecitinas, cerebrósidos, etc. Vamos a encontrar también, aparte, el colesterol en la célula animal. Dentro de las proteínas vamos a encontrar a las proteínas periféricas del tipo fosfatidilinositol. Ambos van a constituir la membrana celular y las cuales van a estar en movimiento interno. Funciones de la membrana. Esta membrana va a servir como protección ¿a quién? Al citoplasma del medio externo que va a rodear a la misma célula. Esta comunicación intercelular se va a dar pues ya sea interna como externamente. En otras palabras, quiere decir que a través de la membrana van a ingresar ciertas sustancias nutritivas que necesita y como que van a salir ciertas sustancias que no le van a servir a la célula. Son sustancias de desecho que van a ser excretadas hacia el exterior. La membrana va a constituir el armazón de las células vegetales y todas las células van a presentar un aspecto ondulante, es decir, que van a presentar entrantes y salientes para poder ensamblarse o unirse con otras células para formar a los tejidos. La membrana interviene en el control y desarrollo y es la división celular o a través de la citocinesis. Está relacionada con la captación de partículas como las que vamos a ver en este momento. Tenemos la endocitosis. ¿De qué se trata? Que a través de este proceso se van a producir la entrada de sustancias o partículas, ¿sí? Ya sea de hecho del exterior hacia el interior de la misma célula. Vamos a tener en dos formas. Fagocitosis. Ingresan partículas sólidas o microorganismos, que pueden ser, por ejemplo, en los leucocitos, que son glóbulos blancos, o en las amebas, que son seres protozoarios. La pinocitosis es el ingreso de material líquido y se va a dar mayormente en neuronas o en células de las vellosidades intestinales. El otro proceso es la exocitosis o hemecitosis. Es el proceso por el cual se van a eliminar al exterior partículas de gran tamaño como material de secreción o de desecho y es llevado por el aparato de Golgi. Puede ser también en dos formas, egestión y secreción. Egestión es la eliminación de sustancias no digeridas por los lisosomas. También se los llama defecación celular. Mientras que la secreción es la eliminación de productos anabólicos que cumplen la función fuera de la célula. Ejemplo, la elastina, oseína, etc. Ahora vayamos viendo el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Bien sabemos que es la región intracelular, o sea, es la región que está dentro ya de la célula en sí, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Suspendido al núcleo y con los respectivos organelos que va a presentar el citoplasma. Esta matriz citoplasmática es coloidal. Esto indica que puede cambiar de aspecto, o sea, de estado sola, gel o viceversa. Está constituido pues por sustancias sólidas que son conocidas como macromoléculas. Entre ellas vamos a tener aminoácidos, azúcares, lípidos, carbohidratos
iones, etc. Y por supuesto, como disolvente vamos a tener a la sustancia inorgánica llamada agua, que es la sustancia disolvente de las macromoléculas. Y de hecho que vamos a encontrar también a los orgánulos citoplasmáticos incrustados en el citoesqueleto. Sistema de endomembranas. Esto nos indica que hay ciertos orgánulos que van a presentar membranas, mientras que otros no. Los orgánulos celulares son estructuras celulares que desempeñan funciones vitales en la célula. ¿Sí? Por ejemplo, los orgánulos con membrana, vamos a tener la mitocondria, el plastidio, orgánulos con una sola membrana, retículo endoplasmático, Golgisoma, lisosoma, etc. Orgánulos sin membrana, ribosomas, centriolos, cilios y flagelos. Vamos viendo ahora cada uno de ellos. Las mitocondrias, ¿qué son? ¿Cómo son? Son orgánulos esféricos de dimensiones muy pequeñas. En su interior llevan al mitosol, en cuyo interior se encuentran las crestas mitocondriales. ¿Qué características presenta la mitocondria? Están presentes en células animales y vegetales. Presentan doble membrana, la externa es lisa y la interna emite prolongaciones llamadas crestas. Su mitosol presenta un líquido lleno de proteínas, enzimas, ADN, fosfatos, entre otros. En las mitocondrias se rompe la molécula de los alimentos y se libera energía. ¿Qué molécula se rompe? Es la glucosa o el azúcar, que es una pentosa en este caso, y va a dar origen al ATP, que es el adenosintrifosfato a través de la respiración celular. ¿Cuál es su función de la mitocondria? Justamente la respiración. Retículo endoplasmático. Es un complejo membranoso conformado por una serie de vesículas y de canales. Vamos a encontrar dos. Tenemos al REG y al REG. ¿Qué es el REG? Retículo endoplasmático rugoso o granular, porque justamente sobre ella va a tener gran cantidad de ribosomas, la cual va a permitir que este retículo sintetice ciertas proteínas. Mientras que el retículo endoplasmático liso no presenta ribosomas, por lo tanto no va a producir proteínas, sino va a producir la síntesis de carbohidratos y de lípidos, y también de colesterol. Permite la detoxificación celular de algunos venenos y algunos fármacos que ingresan al organismo. El aparato de Golgi, este es otro organelo, el cual es muy complejo y está conformado de pequeños sacos aplanados uno sobre otro. Presenta macrovesículas y microvesículas. Va a fabricar moléculas orgánicas y complejas. Los lípidos y proteínas que son sintetizados en el retículo endoplasmático llegan a su interior. ¿Para qué? Para transformarse en glucoproteínas y lipoproteínas. ¿Qué indica el término glucoproteínas? Que se van a combinar azúcares con proteínas, y el término lipoproteínas, lípidos con proteínas. Es decir, que en su interior se van a fabricar y procesar y empacar también proteínas. Su función principal es la secreción celular a través de la glucosidación, unión de glúcidos a proteínas y lípidos. Es decir, que a través de este organelo se van a producir la secreción de ciertas sustancias de desecho. Lisosomas. Estos son pequeños y membranosos, ¿sí? Contienen pues más o menos una gran cantidad de sustancias proteicas. Entre ellas tenemos las enzimas digestivas, que van a contener nucleasas, fosfatasas, lisosimas, etc. Existen los lisosomas primarios, que son las que se forman dentro del aparato de Golgi. Algunas de estos lisosomas van a intervenir en la digestión celular
ya que en algunos casos van a destruir parte de la célula gastada, llamándose a este proceso autofagia, y destrucción de la célula la autofagosoma, siendo su función principal la digestión de la célula. Peroxisomas. Estos son orgánulos de pequeño diámetro que presentan una pequeña membrana. Están presentes en la mayoría de las células animales. Contienen sustancias oxidantes que son enzimas como la peroxidasa, que va a degradar a ciertas sustancias y van a producir el peróxido de hidrógeno, el cual es mortal en todas las células. Su función es la degradación de ácidos grasos y el peróxido de hidrógeno. Tenemos ahora los ribosomas. Estos ribosomas ya sabemos que solamente son los únicos organelos que se encuentran dentro de la célula procariota y también dentro de la célula eucariota. Estos son muy pequeñitos, son de forma esférica y algunos son elípticos. Están conformados de 65% de ácido ribonucleico y 15% de proteínas. Estos pueden encontrarse libres en el citoplasma de la célula o ya sea aislados o pegados o adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Son los únicos organelos que van a ser capaces de sintetizar proteínas. Centriolos. Estos son pequeñas deformaciones cilíndricas cortas. Estos van a estar constituidos por 9 tripletes de microtúbulos, ubicados en forma circular, como se puede observar en la imagen. Están unidos unos a otros, formando así pues el centriolo. Son 2 y se localizan cerca del núcleo. Su función es formar el uso acromático durante la división celular. Cilios y flagelos. Estos son prolongaciones filamentosas, como en el caso de la célula procariota, también van a permitir el desplazamiento de la célula, ¿no? Estos son cubiertos membranosos y se desarrollan a partir del centriolo, formado por un aparato ciliar. ¿Qué indica esto? Que está formado por microtúbulos unidos unos a otros. Estos pelitos, como son llamados cilios, son apéndices móviles que van a cubrir total o parcialmente la superficie de muchas células desnudas, o sea, sin pared celular. Mientras que los flagelos generan un movimiento ondulatorio repetitivo que dirigen a la célula a través de ciertos líquidos que existen en el medio. Vayamos ahora con la tercera parte de la célula eucariota, que es el núcleo celular. Este es el centro de la regulación celular, encargado de controlar y dirigir las actividades de la célula. Se caracteriza por contener el material genético de las células eucariotas. La mayoría de las células eucariotas van a presentar un núcleo, pero va a haber quizás otros casos que van a tener varios núcleos, como por ejemplo las fibras musculares, esqueléticas, algunos hongos y algunos protozoarios. Otros, en cambio, no van a presentar, por ejemplo, los glóbulos rojos no tienen núcleo. El núcleo va a presentar las siguientes partes. Justamente acá tenemos el núcleo, que en la parte externa va a presentar una membrana, la cual es conocida como carioteca. En su interior vamos a encontrar a un líquido especial llamado jugo nuclear. En su interior vamos a encontrar también al nucleolo y también a la cromatina. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La carioteca, denominado también envoltura nuclear. Esta es de aspecto rugoso por la gran cantidad de ribosomas que vamos a encontrar justamente ahí. Este va a limitar el contenido del citoplasma con el núcleo.
va a presentar también poros, los cuales van a permitir el intercambio de material entre el núcleo y el citoplasma. Ahora, el carioplasma o nucleoplasma, denominado también jugo nuclear. ¿Qué es el jugo nuclear? Es la matriz del núcleo. Es una masa semilíquida, incolora, viscosa y coloidal, de mayor densidad que el citoplasma, aunque muchas veces contiene gran cantidad de sustancias proteicas, sales minerales, fosfatos y bases nitrogenadas. El nucleolo es la estructura esférica suspendida en nucleoplasma y está compuesto de ARN y proteínas. Se encarga pues de la síntesis de ARN ribosómico y del ensamblaje de los ribosomas que van a existir dentro del nucleolo. La cromatina. ¿Qué es la cromatina? Esta sustancia lo vamos a encontrar ya dentro del nucleolo y también en la parte de afuera, ¿no? De naturaleza nucleoproteica compuesta por ADN y proteínas. Es la unidad estructural, se llama nucleosoma, a la que va a formar la cromatina. En el proceso de la división celular, las fibras de cromatina se condensan y se hacen visibles originando cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Aquí yo tengo un cromosoma. ¿Y qué viene a ser? Viene a ser una estructura nucleoproteica formada por el enrollamiento de la cromatina. Estos justamente van a llevar los genes que son los portadores genéticos, ¿no? O sea, portadores de la herencia. Y se lo va a observar durante la división celular. Vamos a encontrar 4 tipos de cromosomas, como son el metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y el telocéntrico.